Bienvenidos a nuestra segunda tanda de ejemplos para despejar fórmulas para matemáticas y la materia de física. Bien, vamos a hacer una tanda rápida de 9 ejemplos que hicimos en las clases virtuales, pero debido a la mala calidad con la que se grabaron esos videos, estoy forzado a hacer una versión de mejor calidad para que todos lo puedan ver. Bien, continuemos entonces con el primer ejemplo. Mi primer ejemplo es área lateral de un círculo y me está pidiendo despejar R. Mi área lateral de un cilindro es el siguiente. Entonces mi ejemplo número 1, área es igual a 2pi por R por G. Bien, esto debería ser área lateral del cilindro es 2pi por radio por G. ¿Qué es G? Es la longitud del lado de mi cilindro. Como nota aparte, un cilindro tiene varias partes. Generalmente ustedes están acostumbrados a medir o tener como dato la altura de un cilindro, que recibe el nombre de H minúscula. Y G es esta distancia, que también coincide cuando mi cilindro es totalmente perpendicular o recto. G y H son exactamente iguales. Pero ¿qué pasaría si mi cilindro estuviera inclinado? Es decir, así. H sigue siendo la distancia perpendicular entre los centros. Esto es H. Pero G sigue siendo la longitud de mi lado. Eso es G. Longitud del lado de mi cilindro en este caso. Bien, para que no haya más confusiones acerca de qué es G, eso es lo que es G. Bien, entonces continuemos con nuestro ejemplo. Nosotros queremos despejar R. Entonces mi primer paso es identificar dónde está R. Luego empezamos a mover todo lo que no es R al otro lado de mi igualdad. En este caso, 2pi se está multiplicando a R, así que va a pasar a dividir. Y G también se está multiplicando a R, así que va a pasar también a dividir. Listo, R ya está solito. Podemos escribir aquí igual a R, pero no me conviene. Yo lo puedo escribir directamente al lado izquierdo por comodidad. Listo. Entonces, R, mi radio del cilindro, es igual al área lateral, el área de toda la superficie que está a los lados, dividido entre 2pi por la longitud del lado de mi cilindro. Listo. Ahí termina mi primer ejemplo. Pasamos al segundo ejemplo. Mi segundo ejemplo es el volumen de un cono y me pide despejar H. Ese volumen del cono es en realidad área de la base del cono por la altura del cono dividido entre 3. Bien, ¿qué es un cono? Bueno, como un cono de helado, pero no al revés, el cono de helado sigue siendo también un cono. Cuando yo me estoy refiriendo al área de la base, me estoy refiriendo a esta área de la base. Y cuando yo estoy refiriéndome a la altura h, a esta altura h que es mi incógnita, yo me estoy refiriendo a la distancia entre la punta y el centro de mi base. Eso es h. Y esta área sombreada es mi área de la base.
Entonces me están pidiendo por favor que yo despeje h. Yo ya sé el volumen de un cono y también conozco el área de la base de ese cono y me están preguntando cuál sería la altura de dicho cono. Bien, otra vez ya hemos identificado dónde está mi incógnita, en este caso h, y todo lo que no es h tiene que pasar al otro lado. Ahora, pequeño truco. Si un elemento está multiplicándose a h, va a pasar a dividir. Si un elemento, pero en realidad está dividiendo a h, va a pasar a multiplicar. Si vemos a dónde están apuntando las flechas, si un elemento estaba arriba de una fracción, va a ir abajo de una fracción. Si un elemento estaba en la parte de abajo de una fracción, va a ir ahora a la parte de arriba de la fracción que hay al otro lado. Pero al otro lado no hay fracciones, uno diría. En realidad hay un 1 invisible que está dividiendo al volumen. Así que sí hay una fracción. Invisible, pero sigue estando ahí. Entonces 3 va a ir hacia arriba a multiplicarse con V de volumen, 3V. Y área de la base baja a multiplicarse con 1. Todo número multiplicado a 1 sigue dando lo mismo. Así que tengo 3b sobre a área de la base. Y h, otra vez, ya está totalmente despejado. Podría escribir ahí igual a h, pero otra vez no me conviene. Casi todo el mundo escribe la respuesta despejada a la izquierda. Y listo. H es igual a 3 veces el volumen de mi cono dividido entre el área de la base. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Mi ejemplo número 3. Volumen de una esfera. Es 4/3 por pi. Empecemos a escribir. El volumen de una esfera, entonces, es igual a 4/3. Este es ahora mi ejemplo 3. Mi volumen de la esfera es igual a 4/3 por pi por mi radio al cubo. Y el ejercicio me está pidiendo, por favor, despejar R. Entonces, mi primer paso es despejar esa R. Bien, ustedes ya saben cómo es una esfera, es una pelota. Y el radio es la distancia que hay desde el centro de esa pelota en 3 dimensiones, desde el centro de la pelota hasta afuera. Mi pelota en 3 dimensiones. Mira que. Bien, entonces ya hemos identificado nuestra incógnita. Esto no es R, esto no es R, esto no es R. Una cosa, hay personas que van a decir 4/3 está multiplicándose a R, así que 4/3 va a pasar a dividir y va a haber una ley del sándwich. Para evitarnos ese trabajo extra, no voy a trabajar con 4/3 como si fuera una sola fracción. Voy a trabajar con el 4 que está en la parte de arriba y con el 3 que está en la parte de abajo por separado. Así que este 4 va a venir, estaba arriba, así que viene abajo. Este pi estaba arriba, ahora va a ir abajo. Este 3 estaba abajo y va a ir arriba. 3 por v es 3v. Todo esto dividido entre 4pi estaban arriba y ahora aparecen abajo. Igual a radio al cubo. No lo estoy escribiendo a la izquierda directamente porque aún me falta despejar. Mi incógnita es esta R. ¿Qué hago con este cubo? Bueno, en ejemplos anteriores ya vimos que si hubiera un elevado al cuadrado, saco raíz cuadrada. Si hay un exponente cúbico, saco raíz cúbica. Y al revés, si alguna vez se encuentran con una raíz cuadrada o una raíz cúbica, elevamos al cuadrado
o elevamos al cubo. Ambos lados de la igualdad. ¿Por qué estoy sacando raíz cúbica? Para que raíz con exponente se anulen entre sí y solamente me quede r. Entonces, r, radio, es igual, y copio todo esto que ya está despejado. Radio es igual a la raíz cúbica de 3 veces el volumen de mi esfera dividido entre 4pi. Y listo. Ahí termina mi ejemplo de despejar R de la fórmula del volumen de una esfera. Pasamos al siguiente ejemplo. Mi ejemplo número 4 es el área de un trapecio y me dice por favor despejar H de esta fórmula. Copiemos la fórmula. En mi ejemplo 4 tengo mi área del trapecio. Área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2 por la altura de mi trapecio. Bien, ¿qué es un trapecio? Un trapecio es simplemente este elemento. Bien, ¿cuál es la base mayor? Esta es la base mayor. ¿Cuál es la base menor? Esta es la base menor. ¿Cuál es la altura? La distancia de manera perpendicular entre las bases. La distancia más corta. Esa es la altura. Bien, entonces me está pidiendo, por favor, averiguar cuánto es esa altura. Bien, hagamos. Pero una cosa, esto se parece mucho a un ejemplo que ya hemos visto antes. Si vemos acá, aquí yo tengo una letra igual a una fracción por mi incógnita. Lo mismo está pasando acá. Aquí tengo una letra igual a una fracción multiplicado por una incógnita. ¿Qué es lo que hago? Bueno, la solución de antes era este 2 que estaba en la parte de abajo se va a ir a la parte de arriba. Esta parte de arriba, toda esta suma de base mayor más base menor está en la parte de arriba, va a ir a la parte de abajo. Hacemos eso. A por 2 es 2A. Todo esto dividido entre la base mayor más la base menor. Y todo esto es igual a H. Y listo. Ya tengo una fórmula que me puede botar directamente como resultado esa altura, y los únicos datos que tengo que tener son el área o superficie de ese trapecio y la longitud de las dos bases. Una cosa, si alguna vez yo voy a tener que colocar todo esto a Excel, aquí sería bueno colocar un paréntesis. Y no voy a decir más al respecto. Bien, pasemos a nuestro ejemplo número 5. Mi ejemplo número 5 es intensidad eléctrica. Y la fórmula me dice que la intensidad eléctrica es igual a la carga dividido entre el tiempo. Intensidad eléctrica es igual a la carga dividido entre el tiempo. Carga Q minúscula dividido entre el tiempo, T minúscula. Y me está pidiendo, por favor, despejar tiempo. Bien, lo que yo voy a hacer para este tipo de ejercicios es usar este truco. El mismo truco que hemos estado usando más o menos, pero con una pequeña variación. A este lado de la igualdad hay una fracción, y dividido entre 1. Y al otro lado de la fracción también hay una sola fracción. Cuando sucede eso, yo puedo utilizar este truco. Estos dos se deberían multiplicar, pero no quiero multiplicar, quiero despejar tiempo. Así que estos dos van a cambiar de lugar. Este tiempo va a subir arriba
Y esta I de intensidad va a ir abajo. Y listo. Ya terminó mi ejercicio. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 6. El ejemplo 6 me dice lo siguiente. La ley de Ohm. Me está pidiendo que de la ley de Ohm que dice intensidad eléctrica es igual a voltaje sobre resistencia, me está pidiendo despejar la resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y me está pidiendo que por favor tenga la amabilidad de despejar esa resistencia. Bien, un rato, esto es lo mismo que hace rato. Aquí hay una fracción, aquí hay una sola fracción. Estos dos elementos, que son los que se deberían multiplicar de forma cruzada, pueden cambiar de lugar. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y ahí termina mi ejercicio. Bien, una cosa que he estado viendo en sus tareas. Están viendo ustedes que cuando yo estoy despejando, yo estoy yendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Pero va a haber situaciones donde no quiero dejar todo esto en blanco, así que puedo ir hacia un costado. No me están viendo a mí en ningún momento escribir aquí igual, igual, no. No tienen por qué colocar esta igualdad acá. Si quieren, pueden colocar una flechita. Prefiero que coloquen esta flechita. Ni siquiera una flecha con dos líneas. Pueden hacer una flecha sencilla. Prefiero que utilicen esto. Si van a ir hacia un costado, utilicen una flecha sencilla para indicar el orden de sus operaciones. Si sus operaciones van de arriba hacia abajo, no hay necesidad de escribir nada, de colocar ninguna flecha. Y si están yendo de izquierda a derecha, no coloquen igual, 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 igual por todo lado. Por favor, no. Eso es como jugar básquet y agarrar el balón y cruzar la cancha de un lado al otro. Va contra las reglas. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 7. Mi ejemplo 7 me dice lo siguiente. Tengo mi fórmula para la energía eléctrica. Energía eléctrica, E mayúscula, es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia multiplicado por el tiempo. La forma en la que esto está dibujado se me hace... No sé, ya he visto algo similar. Aquí está. Una letra igual a una fracción multiplicándose a mi incógnita. Entonces, usamos el mismo truco. Lo que está arriba va abajo, lo que está abajo va arriba. Entonces, E por R, todo esto dividido entre voltaje al cuadrado. Y listo, T ya está suelto. Mi incógnita, que me he olvidado de identificar, ya está suelto. Está solito. Entonces puedo escribir igual a T, pero lo escribiré aquí. Que T, tiempo, es igual a la energía eléctrica multiplicado por la resistencia, todo esto dividido entre mi voltaje al cuadrado. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Mi ejemplo número 8 dice así. Estamos hablando de resistencias en paralelo. Y me está pidiendo despejar R, la resistencia equivalente. ¿Cuál es la fórmula de la resistencia equivalente? Mi ejemplo 8. La inversa de la resistencia equivalente es igual
a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 4 más la inversa de la resistencia 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi ejercicio solamente me está pidiendo de 2 resistencias. Esto lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a electrodinámica en sexto de secundaria. Bien, entonces una cosa. Aquí alguien va a decir, esto está ya a un paso de poder despejarse. Solamente tengo que cambiar de lugar esos dos elementos. Y si estoy invirtiendo esta fracción, también invierto estas otras fracciones. Es decir, mi respuesta parece ser el ejercicio más fácil. Es simplemente resistencia equivalente sobre 1 es igual a resistencia 1 sobre 1 más resistencia 2 sobre 1. Y listo, uno diría que ya está, mi fórmula para la resistencia equivalente. No, esto está mal. Y yo puedo hacer ese intercambio de lugares, esa inversión de fracciones, si hubiera una sola fracción a la izquierda y una sola fracción a la derecha. Pero a la derecha hay 2 fracciones. ¿Cómo puedo convertir 2 fracciones en una sola fracción? Haciendo la suma de fracciones. Hacemos el método de la multiplicación cruzada o método de la carita feliz, como ustedes gusten llamarle. Entonces, mi resistencia equivalente que está invertido, la inversa de la resistencia equivalente, es igual a una sola fracción, resistencia 2 por 1, más resistencia 1 por 1, sigue dando resistencia 1, y multiplicamos estos dos elementos. Resistencia 1 por resistencia 2. Y listo. Ahora sí tengo una sola fracción a la izquierda y una sola fracción a la derecha. Yo puedo intercambiar estos dos lugares. Invertir, perdón, esas dos fracciones. Lo que estaba abajo va arriba. Y lo que estaba arriba va abajo. Y yo puedo estar reordenando. Como todos estos elementos son positivos, puedo mandar la resistencia 1 a que vaya adelante. Solamente porque quiero que esté de menor a mayor. Y listo. Aquí termina mi despeje, que más que despeje ha sido simplemente hacer mi suma de fracciones e invertir mis fracciones. Mucho despeje no ha habido, pero no se olviden que despejar es encontrar una fórmula que yo puedo utilizar rápidamente en la calculadora o en Excel. Y si voy a colocar a Excel y hay sumas o restas en las partes de arriba o abajo de una fracción, yo protejo esa suma o resta con un paréntesis. No es tan obligatorio en multiplicaciones, a no ser que sean paranoicos como yo. Bien, pasamos entonces a nuestro ejemplo 9. Mi ejemplo 9 dice así. Yo tengo mi fórmula de ecuación de gases perfectos. Presión inicial por volumen inicial dividido entre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final dividido entre temperatura final. Bien, copiemos eso. Presión inicial, volumen inicial dividido entre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final dividido entre temperatura T mayúscula final. Y el ejercicio me está pidiendo por favor despejar la presión final. Así que yo quiero despejar eso de ahí. Y estamos viendo otra vez, aquí hay una fracción, aquí hay una fracción, puedo mandar todo esto a multiplicar, puedo mandar todo esto a dividir. Entonces, presión final por volumen, presión inicial por volumen inicial por temperatura final, que he pasado a dividir, temperatura final,
dividido entre temperatura inicial por volumen final. Y todo esto es igual a mi impresión final, que ya está despejado. Pero yo no quiero escribirlo a la derecha, lo escribo a la izquierda. Y esta es mi fórmula para la presión final. Y listo. Con eso concluyen todos los ejemplos que hemos hecho en clases. Los demás ejercicios se los he mandado de tarea a su Classroom. Así que por favor, revísenlos. Y esto es solamente para aquellas personas que no han podido estar presentes en las clases virtuales o no se nota muy bien por el autoenfoque que hay en el celular y por la calidad misma de la conferencia de Zoom. Gracias por su atención. Buenas noches.